Hola, bienvenidos a matemáticas.net. Hoy vamos a ver algunas propiedades de la matriz de cambio de base en un espacio vectorial de dimensión finita. Vamos a recordar primero el concepto y a dar algunas igualdades que ya vimos en un vídeo anterior con el fin de utilizarlas para las demostraciones que preciso. Bien, en primer lugar, supongamos que tenemos un espacio vectorial V que es n-dimensional sobre un determinado cuerpo K, siendo n, evidentemente, un entero positivo. Supongamos también que tenemos dos bases, B y B' de ese espacio vectorial V. Tales bases estarán formadas por n vectores. ¿Vale? Bien. Sabemos también que existirán isomorfismos x sub b y x sub b' de v en v sub n k, que estarán caracterizados precisamente porque a cada vector u de v le haremos corresponder sus coordenadas en la base b, para este caso, para el isomorfismo x sub b, y las coordenadas en la base b', para el isomorfismo x sub b'. Tales coordenadas se entienden como vectores columna, y ese es el sentido de v sub nk, el conjunto, el espacio vectorial con las operaciones usuales de los vectores columna con entradas en K, o las matrices de n filas y una columna con entradas en K y las operaciones usuales. Bien, para simplificar un poco la notación, en lugar de escribir x sub b de u para las coordenadas, voy a escribirlo entre corchetes u, corchetes b o sub b, y u, corchetes sub b', ¿vale? O coordenadas en la base b y coordenadas en la base b'. Eso es lo que quiero decir. Sabemos que todo vector u se podría poner como la base b por las coordenadas de ese vector en la base b, o bien la base b' por las coordenadas de ese vector en la base b'. Estas dos expresiones son equivalentes, ¿vale? Están dando lugar al mismo vector u, solo que expresado a través de una u otra base, ¿vale? Bien, ¿qué pasaría? El problema, en realidad, que nosotros tenemos es, ¿qué pasaría si conocemos, por ejemplo, las coordenadas en la base b y queremos sacar las coordenadas en la base b'? Pues para eso necesitamos una matriz, la matriz de paso, ¿vale? El paso de b a b'. Esa matriz la obteníamos de la siguiente forma. Expresábamos la base b en la base b'. Es decir, cada vector v sub i de la base b se expresaba mediante las coordenadas en la base b', ¿vale? Como hay n vectores y cada uno de ellos son vectores columna, pues tenemos n filas y n columnas y la matriz es de n por n, ¿vale? Sabido esto, vemos como los elementos de la base b se podrían poner como b' por la matriz de paso de b a b'. ¿Por qué? Bueno, pues estos elementos serían v sub 1', v sub 2', así hasta v sub n', y esta matriz tendría las coordenadas de los vectores v sub i de la base b en la base b', ¿vale? Los distintos vectores, desde 1 hasta n. Si hacemos fila por columna, nos daría precisamente el vector v sub i correspondiente, ya que, como veis, las coordenadas en la base b' multiplicado por la base b' me da precisamente el vector en cuestión, es decir, en este caso, los v sub i, ¿vale? Bien, si sabemos eso, ahora, recordando estas expresiones, vamos a ver qué representa esta matriz de paso de b a b'. Tenemos b se puede poner como b' por el paso de b a b', ¿vale? Por lo tanto, lo sustituyo aquí. Y esto lo multiplico por las coordenadas de u en la base b. Y eso me daría b' por las coordenadas de u en la base b', ¿vale? ¿Qué es esto de aquí?
Si ahora asocio de esta forma, teniendo en cuenta la unicidad de la expresión del vector en la base, B', en este caso, resulta que el paso de la base de B a B', la matriz de paso, multiplicadas por las coordenadas, la base B, me dan las coordenadas en la base B'. Y ya tengo resuelto mi problema. Puedo saber las coordenadas en la base B', conocidas las coordenadas en la base B. Bien, entendido esto, voy a guardar esta expresión, que me interesa, y voy a dar las propiedades de esta matriz de paso, las principales propiedades. La primera propiedad es la unicidad. Es decir, esta matriz de paso es única, es la única que cumple esto. Supongamos que hay otra Q, otra matriz cuadrada, de orden n, con entradas en K, que verifica también que Q, por las coordenadas en la base B, da las coordenadas en la base B', ¿vale? De cualquier vector, evidentemente, de V. Ahora lo que voy a hacer es considerar particularmente, por ejemplo, un vector V'1 que pertenece a la base B, ¿vale? En ese caso, las coordenadas serían ahora de V'1, en esta fórmula, y tendríamos lo siguiente. Fijaos, ¿cuáles son las coordenadas de V'1 en la base B, siendo B la base que tiene a V'1 como uno de sus elementos? Pues es muy fácil, son precisamente 1, 0, así hasta 0. Es una matriz columna donde la primera fila es 1 y el resto son ceros. Si hacemos el producto de una matriz cualquiera por esta matriz columna, lo que sacamos es la primera columna de esa matriz Q. Voy a llamarlo así, Q'1, 1, Q'2, 1, hasta Q'(n)1. Eso es muy fácil de ver, ¿vale? Bien, pues precisamente eso deberían ser las coordenadas de V'1 en la base B'. Coordenadas que son únicas, ¿vale? Bien, pero claro, si ahora en lugar de usar Q uso P de B a B' para hacer exactamente lo mismo, veréis como, claro, como este es el vector 1, 0, 0, de 0 hasta 0, si lo multiplico por esta, lo premultiplico por esta matriz, me sale la primera columna de esta matriz, que voy a poner así, P'1, 1, P'2, 1, hasta P'(n)1. Y eso tendría que ser igual a las coordenadas del vector V'1 en la base B'. Pero claro, he dicho que son únicas, por lo tanto, estas dos cosas son iguales y estas dos columnas son iguales. Q y P de B a B' comparten la primera columna, son iguales, tienen la misma primera columna. Pero ese razonamiento hecho ahora para V'2, V'3, así hasta V'(n), me permitiría concluir que todas las columnas son iguales. ¿De acuerdo? Es decir, las dos matrices P y Q son iguales, ya que tienen todas las columnas iguales. Y eso me demuestra la unicidad. ¿De acuerdo? Bien. Otra propiedad inmediata es que el paso de B a B es la matriz identidad. Pero eso es muy sencillo por la misma construcción. Porque si os dais cuenta, la matriz de paso de B a B estaría formada por las coordenadas de cada uno de los vectores de la base B en la base B. Las coordenadas del primero serían 1, 0, 0, así. Las coordenadas del segundo, 0, 1, así. La coordenada del enésimo sería así. Es decir, tendríamos una diagonal de unos y todo lo demás ceros. Es decir, la matriz identidad. ¿De acuerdo? Bien. La tercera propiedad es mucho más interesante. Tenemos tres bases, B, C y D, que son bases de V. Vamos a ver cómo la matriz de paso de B a D se puede obtener como el producto de la matriz de paso de C a D por el producto de la matriz de paso de B a C. ¿Lo veis?
BC, CD, pero no en el orden de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. ¿Lo veis? BC, CD para sacar BD. Muy bien. Para ello, de nuevo, voy a usar lo que hemos visto antes. Es decir, que las coordenadas de un vector U en una base B' se podrían obtener como el paso de la matriz B a B', como la matriz de paso de B a B', por las coordenadas en la base B. Bien, según eso, fijaos, el paso de C a D, si ahora coloco aquí las coordenadas en la base C, me tiene que sacar las coordenadas en la base D. ¿Vale? Fijaos en la estructura. B', B, B', al contrario. ¿Vale? CD, ¿lo veis? CD. Bueno, pues por la misma razón, esta otra que tenemos aquí será igual a lo siguiente. Paso de B a C, aquí podría poner las coordenadas en B y saldrían las coordenadas en C. La misma matriz te lo dice, paso de B a C. Entonces pasamos de B a C, haciendo esto. Muy bien, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a poner el paso de B a D. El paso de B a D, aquí tendríamos el B y aquí tendríamos el D. ¿Vale? Paso de B a D. Pasamos de B a D. Muy bien, ¿ahora qué hago? Coloco la expresión que me interesa, que es esta junto con esta, ¿vale? Es decir, fijaos cómo las coordenadas en la base D se pueden poner tanto de esta forma como de esta otra, ¿vale? Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualarlas. P de C, D, coordenadas a base C, es igual a P de B, D, coordenadas en la base B. Muy bien, y ahora, si os dais cuenta, P de BC, coordenadas en la base B, esto que tengo aquí, puedo sustituirlo aquí. Es decir, PCD, y en lugar de poner las coordenadas en la base C, pongo PBC, coordenadas en la base B. Y esto igual a PBD, coordenadas en la base B. ¿Lo veis lo que he hecho? Es decir, una vez los he igualado a partir de estos dos, me he fijado en que las coordenadas en la base C se podrían poner así. Y eso es lo que he hecho. Claro, ahora vuelvo a agrupar las matrices y me queda esto. Pero bien, es evidente entonces, por la expresión que aparece aquí, que esto tiene que ser igual a esto, ya que no importa el vector que pongas. Esto siempre es cierto, además es el mismo vector, como veis aquí. Por lo tanto, el paso de B a D se puede poner como el paso de C a D por el paso de B a C. ¿De acuerdo? Esa propiedad es muy interesante. Ahora vamos a la última. Bien, la última propiedad que voy a demostrar es que el paso de B a C, por ejemplo, es siempre invertible. Las matrices de paso son siempre invertibles, ¿vale? Y justamente la inversa de esta matriz es la matriz de paso de C a B. O sea que invertir la matriz de paso de una base a otra te da lugar la matriz de paso al contrario, de la base que al principio hacía el primer papel, la ponemos en el segundo, y la que hacía en el segundo la poníamos en el primero, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo lo probamos? Fijaos, la identidad lo puedo poner como el paso de B a B. Y eso lo puedo poner también como el paso de, por ejemplo, C a B por el paso de B a C. ¿Lo veis?
Si hago el paso de B a C y luego de C a B, ¿vale? Entonces eso me daría el paso de B a D, de estos dos, de paso de B a B. Por lo tanto, si te da la identidad, es que esta matriz y esta son inversas, que es lo que expreso aquí. La inversa del paso de B a C es justamente el paso de C a B. También puedo hacer el paso de C a C, ¿vale? Y veréis cómo también nos da. Esto sería el paso de B a C por el paso de C a B. Si paso de C a B y luego de B a C, paso de C a C, con lo cual es la identidad. Y de nuevo, veis que me vuelve a dar la inversa, ¿vale? O sea que es inversa por la derecha, inversa por la izquierda. Para hacerlo con propiedad tendríamos que demostrar estas dos cosas que se demuestran a partir del 2 y 3 que he demostrado aquí. Bien, con esto termino el desarrollo.